vivir aquí, es bueno sentir así, que conoces lo que guardas, esto es Potosí. Orgullo potosino, un arte en tus manos, una cultura entera que te abre sus brazos, estirpe de leyendas y de lazos, que combina lo místico y todo lo escaso. Orgullo potosino, un arte en tus manos, una cultura entera que te abre sus brazos, estirpe de leyendas y de lazos, que combina lo místico y todo lo escaso. Unión por la que tenemos toda esta riqueza, por el lugar inmenso que forma pieza tras pieza. La hermandad es necesaria, el apoyo continuo, el sentirse parte forjadores de un destino. Miles de bellezas naturales que tienen su sitio, hermosas formas que dan vida a los que viven en luto, los que buscan en medio de nuestras bellezas se encuentran. Salario y Parque Toro, Laguna Colorada. El orgullo potosino está aquí en nuestro corazón. ¿Cómo están, Bolivia? ¿Qué tal, amigos y amigas de El Búnker a nivel nacional? Desde los estudios del grupo Rolands Multimedios, una vez más, y en esta cuarta edición, les doy la bienvenida a uno de los programas de esta familia, El Búnker Potosí. Soy Douglas Romay Lanza, el gato, y pues para esta noche he preparado para ustedes un programa por demás importante. Hablaremos nuevamente de las aguas del Silala, pero esta vez una crónica de una muerte enunciada. Bienvenidos a El Búnker Potosí. Pero no la cárcel en Bolivia para todos los bolivianos, porque los mantendremos firmes hasta el final. Aprobado. El miedo al movimiento al socialismo lo hemos perdido en octubre. A Evo Morales le decimos: Los manifestantes exigen un censo previsto para 2022. No estamos de acuerdo con el uso de sectas criminales. Las aguas del Silala, crónica de una muerte denunciada. El día de hoy, para analizar este tema, he invitado a un panel de lujo. Desde Cochabamba nos acompaña una amiga desde hace ya algún tiempo. Ella es periodista, comunicadora social. De hecho, ha hecho una maestría en comunicación política en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de San Simón. Socióloga también de la Universidad de San Simón, ha hecho también estudios de Derecho en Unifrance. Desde Cochabamba le doy la bienvenida en pantalla dividida a esta hora de la noche a Marianela Montenegro. Marianela, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches, Douglas. Un fuerte abrazo a ti y, por supuesto, a toda tu audiencia para hablar de un tema tan importante como es el tema del Silala y la decisión del Tribunal de la Haya en relación a este tema. Un tribunal que, por supuesto, no tiene competencia para mirar temas del orden jurídico privado. Entonces, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Marianela. Te voy a presentar a alguien que ya ha participado en muchas ocasiones en este programa. Se trata de la señora Roxana Gras. Ella es la presidente del Comité Cívico Potosinista, pero además licenciada en Ciencias Químicas, máster en Educación Superior, investigaciones realizadas con JICA Japón, capacitada en Shimatsu en Japón, ha hecho investigaciones con Freiberg, Alemania, en conos de evaporación y obtención de carbonato de litio. También docente de la carrera de Química por 22 años. Bienvenida nuevamente a El Búnker Potosí, la presidenta de Comcipo, la señora Roxana Gras. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Douglas? Buenas noches. Un saludo a Marianela. Y bueno, acá es importante tocar este tema y por lo tanto tenemos que informar también a la población. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida también a alguien que ha formado parte de este programa en la anterior edición con apuntes bastante interesantes, basados obviamente
en 2 de sus libros. Ella es investigadora y escritora desde Cochabamba, con nosotros una amiga en común, Ofelia Michel. Ofelia, muy buenas noches. Mucho gusto, buenas noches, Douglas. Un cariñoso saludo para Roxana y también para nuestra amiga Marianela. Un cariño para las dos. Bien. Gracias, Ofelia. Bueno, vamos a tener más que todo hoy una charla post-fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Ya decía Marianela al principio de este programa, un tribunal, una corte que no tiene competencia en temas privados. Vamos a analizar esa determinación enseguida. Pero mientras pasamos esta entrevista, esta conversación, yo quiero que la gente tenga claro el asunto de lo que ha sucedido en la Corte Internacional de La Haya. De manera muy didáctica, vean ustedes qué es lo que pedía Chile en esta demanda contra Bolivia en el tema de el Xilala. Veamos atentamente, por favor, porque nos van a dar datos importantes de análisis durante toda esta hora. Chile pidió al Tribunal de La Haya 4 cosas. Primero, que declare al Xilala como un río internacional. 2, que se aplique la regla del uso compartido, equitativo y razonable. 3, que establezca que Chile cumple con esa regla de uso. Y 4, que Bolivia puede usar las aguas del Xilala, pero tiene que notificar al gobierno de Chile y no perjudicar a nuestro país. Bien, esas son las 4 puntualizaciones que tiene Chile. Es más, los 4 puntos que Chile establecía en su demanda. Han sido negados. 4 puntos que definitivamente fue para ganar. Y esto es lo que decía el presidente Boric terminada la sesión en Ginebra. Vamos y escuchemos, por favor. Chile fue por certeza jurídica a la Corte y la obtuvo. En primer lugar, se confirma que el río Xilala es un curso de agua internacional y cuyo uso en su integridad se encuentra regido por el derecho internacional consuetudinario. En este contexto, creo necesario destacar que nuestro país planteó su pretensión de reconocimiento de 100 años de práctica respecto al uso conjunto, razonable y equitativo del Xilala, ya en el año 2016, ante el cuestionamiento de parte de Bolivia del derecho de Chile a beneficiarse de este curso de agua internacional. Durante el proceso judicial, Bolivia fue poco a poco reconociendo las posiciones chilenas y allanándose a las mismas. Reconoció que el sistema hídrico del río Xilala es un curso de agua internacional y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas. Así se confirma nuestra pretensión, cuyo objetivo era alcanzar la certeza jurídica sobre el carácter del río Xilala hacia el futuro y despejar una disputa entre los estados vecinos. En segundo lugar, se reconoce, y esto es muy importante, que el uso que históricamente ha hecho Chile y el uso que actualmente está haciendo Chile de las aguas del río Xilala está conforme al uso equitativo y razonable que establece el derecho internacional. Y en tercer lugar, también importante, se establece que Chile no debe compensación alguna al Estado Plurinacional de Bolivia por el uso que ha hecho de las aguas del río Xilala. Esto es relevante porque nuevamente Chile obtiene una certeza jurídica respecto a un tema que en un comienzo Bolivia disputaba. Y en cuarto lugar, y nos parece importante para las relaciones de aquí a futuro, se confirma que existe un deber de cooperación respecto del uso de las aguas ante la existencia de un posible daño significativo, lo que para Chile tiene importancia para el futuro uso y las actividades que se puedan hacer respecto del Xilala que eventualmente entrañen riesgos en el futuro. Bien, hasta ahí, por favor. He puesto esta antesala de introducción porque después del fallo, el día 1 de diciembre, la gente estaba confundida. ¿Y ahora qué? ¿Ganamos o perdimos? En el gobierno boliviano utilizaron los medios estatales para decirnos que habíamos ganado. Sin embargo, las investigaciones realizadas por varios entendidos, entre ellas Ofelia,
y también Marianela nos demuestran que en realidad fuimos a un juicio sabiendo que íbamos a perder. Pero además, por si las dudas, cometimos un error como Estado al reconocer con la contrademanda que las aguas del Silala eran un río internacional. Con eso confirmábamos como Estado boliviano que estábamos yendo a perder. Voy con Marianela Montenegro, por favor. Empecemos contigo. Bueno, en todo caso, lo que ha ocurrido es que Evo Morales ha declarado que se tratan de aguas internacionales. Y sobre temas donde no existen controversia, por supuesto, el tribunal no se ha pronunciado. Pero es importante decir que bajo ninguna circunstancia se trata de ni siquiera del asomo de una victoria. Este es solamente el pronunciamiento permanente del abuso, del latrocinio que se comete contra el país en componenda con todo un sistema político comprado. Ha ocurrido lo mismo con Kiborax, con Soquimich, ha ocurrido lo mismo con las 3 esclusas del río Madera, ha ocurrido lo mismo con los desechos que Perú lanza a cambio de sobornos, desechos petroleros en el altiplano boliviano, ha ocurrido lo mismo con el tema del río que hace frontera en Puerto Quijarro, la laguna Cáceres, perdón, hace frontera, han lanzado rocas enormes a la laguna para aumentarle el calado en la parte brasilera y, por supuesto, los buques de mayor envergadura puedan navegar catamaranes y fomentar el turismo. Ocurre en absolutamente todos los puntos fronterizos. Este gobierno simplemente lo que ha hecho es brindar, este régimen, diré más bien, lo que ha hecho es brindar una cantidad enorme, millonaria de pluses a los militares para que los militares estén en las ciudades y no en las fronteras, no defendiendo el país, simplemente asumiendo una función en aduanas, repartiéndose las embajadas y todo aquello. Entonces, hay varios componentes para el análisis de lo que ha resuelto un tribunal al cual se le ha facilitado todo. Si no hay puntos de controversia, entonces ni siquiera se han tenido la necesidad de pronunciarse. Es decir, acá sobre el tema de la declaración de Evo Morales, sobre las pruebas hechas por Sergio Minco a la cabeza de Jorge Alvarado, que Bolivia tiene grandes cantidades de agua para exportar, sobre todas esas declaraciones que ha hecho el canciller de la República, por supuesto, este tribunal que estaba simplemente nombrado para fallar en favor no de los chilenos, no de los ciudadanos chilenos, sino de las empresas transnacionales mineras que necesitan alimentar sus minas precisamente, y para esto han robado las aguas del Silala durante muchísimo tiempo. Hablamos de que el Silala alimenta todo el cantón Quetena, el Valle de Azapa, y por supuesto llegan hasta Calama, donde está Antofagasta Holding, que por supuesto es una familia de ladrones, la familia de Andrónico Luksic, les voy a decir, es Andrónico Luksic Avaroa, primos de Ronald McLean Avaroa, que curiosamente de pronto empieza a asesorar en campaña presidencial a Luis Fernando Camacho. Qué curioso, ¿no? Aquel personaje que está buscado por su país y que supuestamente se ha peleado con Evo Morales y con el masismo, con Álvaro García Linera y con Juan Ramón Quintana, se llama Walter Chávez, miembro del EGTK, de ese movimiento terrorista que también está asesorando en la gobernación de Santa Cruz. Y lo peor de todo es que la élite cruceña, juntamente algunos empresarios bolivianos, minúsculo grupo de empresarios bolivianos, han hecho una alianza en Chile. No en vano la presencia de, como asesor de Álvaro García Linera con Boric. Acá
el nieto de Pinochet está comandando una alianza, tomando como cabecera de playa Bolivia, precisamente para robar todo lo que representan las riquezas nacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo único que ha hecho ese tribunal impostor, delincuencial, donde George Soros, el interesado en desviar ríos, en robar oro, en meter cantidades de chinos al país, en lograr todas las facilidades y buscar protección a un narcorrégimen criminal, por supuesto, está simplemente jugando para sus intereses. Que la gente no se confunda. Nos han hecho creer que los chilenos robaron el mar. Fueron los británicos, obviamente que los mandaron a los chilenos a que se rompan el hocico por ellos. En todo caso, Douglas, es importante mencionar que no solamente es el Silala, y vamos a agrandar la lista de traidores. El río Lauca no solamente ha sido desviado de su cauce natural, además han removido los sitios fronterizos para que el río Lauca quede una parte en territorio chileno. Esta es la realidad. En el tema del Perú, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha cambiado el curso del río Desaguadero. De los 23 afluentes que tiene el lago Poopó, resulta que el más importante es el Desaguadero. Y este ha sido desviado para alimentar también los intereses de Soros en Perú, en las minas del Perú. Entonces, de esos temas vamos a hablar bastante el día de hoy. Estamos hablando de temas totalmente recurrentes con un sistema político corrupto. Obviamente quieren un ignorante como Evo Morales para consolidar todo lo que se ha hecho contra Bolivia a lo largo de casi 4 lustros del narcorrégimen en Bolivia, que nos distrae con peleas, con confrontaciones, con paros cívicos y con toda aquella historia. Perfecto. Marianela, muchísimas gracias. Sobre tus puntualizaciones, vayamos a las investigaciones de Ofelia Michel, porque esto no es tan sencillo de poder digerir, pero es muy importante de poder entender los intereses políticos y económicos tras las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, esta vez con las aguas del Silala. Ofelia Michel, contigo, por favor, coincides con Marianela Montenegro. ¿Qué dicen tus investigaciones? Claro que sí, coincido porque ella está siempre al día con esta información y con la gente que ella nombra. Son personas agentes, ¿no? Agentes que nos mandan porque la cabeza de un poderoso como es George Soros pretende adueñarse de la minería boliviana y todo lo que conlleva eso. Entonces ellos mandan, como dice Marianela, palos blancos para poder utilizar esta situación y poder adueñarse poco a poco de nuestros recursos naturales, sobre todo de la minería. Y en ello, por supuesto, el agua es un elemento tan importante y tan necesario para nuestra región y para el planeta. Entonces, el agua se va a convertir, como ya habían dicho los científicos, en un problema de litigio internacional. En el caso del Silala, quiero remarcar nuevamente y decir lo siguiente para que todos pudieran grabarse. Y esto, ni una sola gota de la agua de los manantiales del Silala, que en este caso le corresponde a Chile, ni una sola gota. ¿Y cómo es esto? Nuevamente, para que la gente tenga bien claro, porque el kit del asunto es saber entender el origen y la naturaleza de las aguas. Entonces, ¿qué son los manantiales o bofedales? Son bolsones subterráneos inmensos a mucha profundidad, 90 metros más o menos, y que aparecen en la superficie como aguas quietas, como un pequeño rebalse, digamos, ¿no? Aguas quietas que no vacían. Además son aguas, perdón que te interrumpa, Ofelia, además son aguas fósiles, aguas del cuaternario, aguas que por supuesto
Ellos dicen que se recargan, no se recargan. ¿Por qué? Porque definitivamente en esa zona no llueve. Ahora, sobre ese tema, para ambas. Sí, yo estoy usando los científicos, ¿no? De los estudios. Entonces, son estas aguas subterráneas, justamente no se renuevan hasta hoy. Pero no nos olvidemos que están fluyendo desde hace más de un siglo. Entonces, ya son renovadas. Ya, es que hay que comprender un poquito la geografía. Entonces, estos bolsones cerrados subterráneos tienen un acuífero o un continente, por así decirlo, cerrado, como fuera esta botella. ¿Ves? Esta botella, esto está debajo de la tierra. Entonces, como es cerrado, no bota aguas. Entonces, ¿cómo es que estas aguas del subterráneo del Silala llegan hasta territorio chileno? Porque este acuífero o esta botella ha sido perforado en varios puntos después de cavar la tierra, por eso es que se ve en las fotografías satelitales. Cavan la tierra, utilizan explosivos para perforar el acuífero y de esa manera se vacía el agua, pero aún así no llegaba a territorio chileno, tenían que vencer 15 metros de altura y tuvieron que romper la continuidad de un cerro para hacer que las aguas fluyan, pero tampoco fluían las aguas, porque el territorio era muy permeable, se sumían las aguas, entonces tuvieron que hacer mampostería de piedra, cemento, obras de ingeniería y además un sistema de drenaje dentro de esos huecos perforados para que el agua pudiera ser trasladado superficialmente. Entonces, en conclusión, aguas que hoy están circulando hacia territorio chileno son aguas subterráneas que circulan de manera artificial. No son aguas superficiales, son aguas subterráneas. Y esto no solamente en el término internacionalmente se dice que las aguas subterráneas o los bofedales tienen que ser de mucho cuidado y de utilización muy restringida porque estos bofedales garantizan la vida del planeta. Además, si el agua se utiliza indiscriminadamente por más de un siglo, ha causado un daño grandísimo ecológico en la zona. Y como decía Marianela, ahí sí han habido muchos desvíos de ríos y como decías tú mismo, Douglas, la gran tragedia del secamiento del Popó es una cosa que debería alarmarnos porque está ocurriendo alrededor de Bolivia, en todas sus fronteras. Los gobiernos de turno están autorizando que desvían los ríos para que nuestras lagunas se sequen y favorecer a los vecinos. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque son estrategias que están utilizando los países vecinos, corrompiendo a nuestras propias autoridades para que éstas les cedan y les concedan a espaldas del pueblo un recurso natural tan valioso, y esto se llama traición a la patria. Ahí me quedo, Douglas. Sobre esa traición a la patria es que quiero ahora darle la posibilidad de participar en este programa a Roxana Gras, porque luego de la determinación que ha tenido la Corte Internacional de La Haya, pues el equipo de Comcipo, la gente de Comcipo, ha ya anunciado de manera formal que va a proponer un encuentro nacional para conformar un equipo de juristas para entablar un juicio contra Evo Morales y su gabinete por el caso Silala. Es algo que ya está circulando en todos los medios de comunicación y por esto quiero conversar en todo caso con Roxana Gras. ¿Qué han visualizado en el Comité Cívico Potosinista sobre esta posibilidad de llevar a juicio solamente a Morales o qué otros nombres saltan para este juicio de responsabilidades, traición a la patria? Bueno, gracias. Lo importante que primero se tiene que hacer acá, como hay mucha gente que nos está viendo, es hacer un análisis para que ellos estén seguros de lo que se está hablando.
Retrospectivamente, sabemos que el 2016, cuando se ha presentado esta demanda, no tenía razón de ser, es decir, que el gobierno nunca debería de haber aceptado, porque esto no es de Estado a Estado, sino que tendría que ser de privados, porque se le había dado una concesión el gobierno departamental a una empresa privada. Pero ¿qué hace este gobierno cuando empiezan ya la demanda aceptada en los alegatos? Los alegatos no han sido valorados técnicamente, jurídica y peor históricamente. Pese a que la entidad cívica ha llevado documentación, les ha dado a conocer lo que sucedía en la región, que estos son manantiales y debería de defenderse de esa forma, que deberían de ir a conocer la región, este gobierno nunca ha hecho caso. Bueno, se han utilizado una empresa danesa para que vayan y hagan la defensa, cuando debería de estar los que conocen, en especial los que han hecho la investigación. La Universidad Tomás Frías, que tenían la solvencia técnica para demostrar que son manantiales. Es importante puntualizar eso. Bueno, salen los alegatos. ¿Qué es lo que sucede? En estos alegatos, ni siquiera la Haya se ha pronunciado a decir, no, nosotros estamos acá reconociendo que es un río internacional. No, se han rechazado A, B, C, D, y al final, ¿qué dice? Dice, no tiene fundamento la demanda de Chile y la contrademanda de Bolivia porque existe un acuerdo. Que a partir de eso, nosotros como entidad cívica, pues bueno, hemos hecho un análisis y decimos que este acuerdo, para que exista, se han sentado, han dialogado, han estado como amigos y ahí debajo de la mesa ellos se han puesto de acuerdo para entregar nuestras aguas del Xilala, que son 100% bolivianas y potosinas. ¿Y qué se hace en un acuerdo, Douglas, Marianela y Ofelia? ¿Qué se hace? Pues bueno, se tranza para tener, y dicen, yo te voy a dar algo, pero a cambio me tienes que dar algo. Y es ahí donde está la traición a la patria. Pero con respecto a esto, ¿qué es lo que va a hacer ahora la entidad cívica? Si ahí la CIDJ ya ha determinado que nosotros tenemos que utilizar el agua equitativamente y razonablemente. Entonces, a partir de eso, ya hemos tenido una primera reunión con juristas de acá de Potosí y también de la universidad, y donde se ha hecho un análisis. Y pensamos que lo primero que se tiene que hacer es una interpretación del fallo. A razón de eso, tenemos que conformar el equipo jurídico. Este equipo jurídico no solamente tiene que estar de potosinos, sino este problema no es solo de Potosí, es a nivel nacional. Y creemos que tiene que estar todo un equipo amplio de juristas donde ellos tienen que darnos luces para saber cómo se va a encaminar el juicio de responsabilidades. De que sí se hace, pero tenemos que ahora empezar a caminar de forma clara, de forma transparente y además con nuestros pies muy, muy fijos en el suelo. A partir de eso, el día 14, tenemos ya una reunión, es la reunión con los juristas que estamos invitando y también vamos a aceptar cualquier posibilidad de personas que quieran coadyuvar, colaborar en esta reunión el día 14 acá en Potosí. Perfecto. Veamos, por favor, a qué fue Bolivia a la Corte Internacional de la Haya, qué pedía y cuál fue el error. Atentas. ¿Qué respondió Bolivia y qué busca? 1. Antes de los alegatos en la Corte, Bolivia aseguraba que el Xilala era un manantial y no un río. Sin embargo, en su contrademanda, Bolivia reconoció que el Xilala es un río internacional. 2. Asegura que un porcentaje de las aguas que cruzan a Chile por el río lo hacen a través de un cauce artificial y que Chile debe compensarlos por ello. El alegato de Bolivia se basa en las canalizaciones que fueron construidas en 1928 por la empresa de capitales británicos Ferrocarriles Antofagasta Bolivia y que habrían alterado, según ellos, el curso del río. 3. Esto generaría que Chile reciba, dicen, cerca de un 30% más de las aguas que llegaría de manera natural a nuestro país y por ese porcentaje Bolivia exige que Chile pague. Chile niega haber intervenido el cauce del río y asegura que solamente un 1% del agua llega a Chile a través de las canalizaciones. Hasta ahí. Es una mentira. El error que se cometió, reconocer a el Xilala como río internacional.
Hace instantes nada más la señora Roxana Gras hacía referencia de que, por ejemplo, tenemos que tener una especie de uso equitativo del agua, pero también la Corte dice que Bolivia puede, si quiere, destruir los canales que llevan agua del Silala hasta el vecino país. Sin embargo, en las determinaciones que tiene la Haya, y Boric hace referencia a esto, cualquier decisión que tenga Bolivia sobre la decisión del agua tiene que ser informada a Chile para tener una relación bilateral acorde y no futuros problemas. Al parecer, esto ya se veía venir porque un experto en Bolivia pues dice que desmantelar las canalizaciones del Silala que están en nuestro territorio sería un proceso complejo y bastante costoso. Mucho ojo con este detalle. Yo quiero que vean lo que dijo el presidente. Pero además, Douglas. Sí, dígame, le escucho. Sí, quería decirte, pero además también no solo dice que tenemos que nosotros mantener equitativamente el caudal de las aguas, sino incluso tenemos que cuidar la calidad del agua, que cualquier intervención que exista y donde esté la posibilidad de que se contamine estas aguas, también vamos a ser sometidos a determinadas observaciones. De hecho, eso hay que tener mucho cuidado. Quiero compartir con ustedes estas capturas de pantalla, por favor. El presidente Morales se ha referido sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia y ha hecho referencia, por si acaso, y le digo, que Concipo tuvo la oportunidad de recibir una compensación, pero se negaron. En esta publicación de Evo Morales en su cuenta oficial, además incluye esta fotografía juntamente con Michelle Bachelet del año 2009, en la que hace referencia a que Chile estaba dispuesto a pagar por el Silala, por el uso de las aguas del Silala, pero Concipo, y ahí está la fotografía del quien era en ese entonces el presidente del Comité Cívico, Celestino Condori, se negaba a pagar. Estas mismas publicaciones aparecen en varios de los periódicos el día de hoy, en esta semana, haciendo referencia precisamente a esta negativa de recibir una compensación. Es decir, en pocas palabras, que el culpable de lo que está sucediendo en este momento no solamente sería Morales, sino también les están pasando la pelotita a la gente en Concipo. Pero escuchen bien, no solamente sería Morales quien es el culpable. Él también ha mencionado, ¿saben a quién? A David Choquehuanca. Escuchen esto. Pero sobre el tema Silala, la demanda viene de Chile. Entonces, afirmar que es una derrota, perdido, yo creo que son exagerados los comentarios correspondientes. No me acuerdo exactamente, ¿no? Faltando días para el 23 de marzo, como siempre se prepara actos de conmemoración, Día del Mar. Y la residencia, Álvaro debe recordar, Álvaro, Juan Ramón, con David, el cacique en Xtray, debatíamos con el compañero David Choquehuanca, ¿no? Y el David Choquehuanca, el canciller, dos cosas que me acuerdo. Esa le dijo, David, presidente, yo solo voy a estar hasta diciembre de este año. Si te digo, antes del 23 de marzo, 23 de marzo. Diciembre de este año. Voy a descansar, me voy a ir. Hasta diciembre voy a dejar a Bolivia con el mar. Y algunos sorprendidos, algunos nos hemos reído. No es sencillo. ¿Quién le ha comentado, metió la cabeza, no? Vamos a ganar esta batalla. Y David Choquehuanca decía, demandar por Silala, demandando por Silala es más rápido, vamos a ganar. Más fácil que el tema del mar, decía. ¿No? Y nosotros no decidimos ninguna demanda, ¿no? Pero estaba negociándose. Y lanzó eso. Claro, cada ministro, cada autoridad tiene su equipo de trabajo. Seguramente su equipo de trabajo dijo, si demandaríamos a Chile, ganaríamos más rápido, más sencillo es ganar el Silala. Un sinvergüenza, un ignorante ese hombre. Bien. A ver, hay una frase que se me queda. Nosotros no decidimos la demanda.
se estaba negociando, pero el equipo de Choquehuanca decide ir a la demanda. Ofelia Michel, ¿qué tiene sobre esto? Gracias, Douglas. Sí, lo que pasa que el 2009, vayamos, el año 2000 se hace una licitación pública después de que el 97 Potosí había rescindido el contrato con la Railway. Bolivian Railways. Gana la Ductex Sociedad Anónima la opción de administrar las aguas del Silala, y esta empresa Ductex cobra las facturas a la Railway y al Estado chileno por el uso ilegal de las aguas de más de un siglo, porque estas aguas que se llamaban en demasía, las comercializaban en territorio chileno, vendiendo a las casas, a las mineras, a las poblaciones hasta Antofagasta, y les ha generado millones de dólares de dinero a esta empresa, la Railway, en un inicio, después la Luxi, y después a las mineras, por las mineras después se quedó con Luxi. Entonces, se negaron a pagar, argumentando de que el Estado chileno era el que debería, que decía que el tema era un tema entre dos países, cosa que no era así. El tema era entre privados y esa demanda debería venido a otra corte, no a la Corte Internacional de Justicia, por lo que aquí hay que remarcar y recalcar algo interesante, que la Corte Internacional no es competente para atender el tema del río Silala, pero el gobierno boliviano ya emitió. Eso ocurrió en el 2000, el año 2000. Entonces, ante la situación de que Chile se veía amenazada, sobre todo la Luxi, se veía amenazada de que se le quite el flujo de agua, y empieza a cambiar su estrategia. ¿Y qué es lo que hace Chile? Y es de notarlo. Entra a territorio boliviano de manera abusiva y desmantela los canales que se habían hecho de piedra y mampostería desde la primera toma de los ojos de agua. No desde el origen del Silala, sino desde la primera toma, hasta su frontera. Desmantela, ¿para qué? Para dar la apariencia de río o de flujo de agua continuo. Para que como había planeado demandar, entonces dijeron ellos, lo primero que tenemos que hacer es evitar que se vean los canales y que vía satelital puedan ver la Corte Internacional y otros curiosos puedan ver que existen canales. Para eso lo hace. Es decir, que Chile ya la veía venir. Es decir, que Chile ya la veía venir, ya sabía por dónde íbamos a ir, cuál iba a ser el futuro. Lo que decías tú en el anterior programa es que los bolivianos seguimos un libreto escrito por Chile, pero más que escrito por Chile, según la tesis que tiene Marianela Montenegro de sus investigaciones, es un libreto escrito por Soros, porque justamente en el territorio chileno, las aguas que fluyen hasta el territorio chileno, ya sea de manera artificial, según la visión boliviana, o natural, según la visión de los chilenos, pues alimenta la mina de Chuquicamata, una de las minas más grandes que tiene Chile, de propiedad de Luxi como palo blanco, pero de Soros como el verdadero dueño, que maneja los gobiernos de Chile y de Bolivia. Marianela Montenegro, aportes. Bueno, en todo caso, yo miraría desde varios puntos de vista. El tema que está claro y no se admite discusión, que está absolutamente probado, es el hecho de que son 90 bufedales. 98. Mediante mampostería han construido, han canalizado. Yo tengo las fotografías que están en varios de mis programas
de la tubería corroída que la han ido cambiando permanentemente los chilenos, las piscinas que han construido, el cerro que han cortado. Es decir, era misión imposible que estas aguas, así sean de cauce superficial, hubieran traspasado la serranía que han tenido que cortar los chilenos. Entonces, eso es absolutamente indiscutible. Lo que sí percibo es que ha habido libreto durante casi todos los gobiernos, con Banzer y el abrazo de Charaña, con el tema de Sánchez de Lozada al licitar estas aguas, en componenda en 1999 se ha licitado a la empresa Ductec, y la empresa Ductec tenía que cobrar el 50% a todas aquellas empresas, y por supuesto Potosí no aceptó el tema porque obviamente le corresponde al territorio boliviano. Los chilenos han ingresado al país como Pedro por su casa, incluso utilizando, como usted ha podido advertir en el personero de inteligencia que declara en el documental, han entrado con placas bolivianas, con todo lo que involucra el tema de invadir la soberanía. Carnets falsos, uniformes de policías, escudos de Bolivia y todo aquello. Eso es lo que han hecho durante todo este tiempo para seguir robando las aguas. Pero ¿dónde se origina este tema? Es importante que la gente conozca y permítanme hacer referencia a esto. Aniceto Arce, que era un empresario, compró una mina a una familia Gumucio, si no me equivoco. Compró la mina Huanchaca. Esta mina, al comprarla, él quedó sin recursos y cruzó la frontera hacia el lado de Chile para buscar inversores. Y encontró a los representantes de los Rothschild, de los británicos, a la familia Luksic. Luksic se casó con la hija de Eduardo Avaroa, son Luksic Avaroa, y Ronald McLean es McLean Avaroa, ahí viene el parentesco. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos? Estos han dado la cara todo el tiempo por el tema de lo que representa la invasión a Bolivia. Luksic puso como condición la instalación de un ferrocarril, y por supuesto ese ferrocarril sirvió para que se hiciera el contrato de arrendamiento, que yo se lo pasé a Ofelia, estaba en inglés, no sé si lograste traducirlo, Ofelia, pero ese contrato de arrendamiento que fue firmado en Estados Unidos, resulta que cuando termina el relacionamiento con la Bolivian Railway, estos dejan en el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Y el ministro de Obras Públicas de Chile le hace entrega del documento que ya tenía caducidad, le hace entrega a la familia, Andrónico Luksic en concreto. Y esta familia durante décadas ha vendido las aguas del Silala y por supuesto ha ido sobornando a cuanta autoridad porque tenían el respaldo no solamente de Soros, en este momento es Soros, antes era Mark Rich, otro agente de la CIA, otro miembro de la inteligencia británica, socio de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Glencore y en una cantidad de emprendimientos mineros que tenía la Comsur. Entonces, cíclicamente han ido cambiando los intereses y por supuesto usted va a ver detrás de todo este complot que hay contra Bolivia están simplemente los intereses de británicos, de la familia Rothschild, que está representada por Soros en este momento en el país. Y por supuesto ha entrado con sus caballos de Troya, que son las organizaciones no gubernamentales. Entonces, en Bolivia, ¿quiénes son los caballos de Troya? En Bolivia, ¿quiénes son los caballos de Troya de Soros? Primero las ONGs internacionales a la cabeza de Catherine Ledebour, que dicho sea de paso, con Andean Information Network, ustedes van a ver que ella es la que ha redactado
el informe del GIEI. Yo la increpé en el Hotel Suisse en Santa Cruz, a los miembros del GIEI, precisamente indicándoles que era Catherine Ledebour la que había hecho esto, y juntamente con Charice Philippe ordenaron todas las detenciones. Ellos ordenaron las detenciones. Esta persona es una de las representantes de Soros. Otra representante de Soros es la esposa de Juan Ramón Quintana, Loretta Tellería, con la ONG Resdal. El propio Juan Ramón Quintana pertenece a la Open Society de Seguridad. Entonces, Evo Morales era de la ONG Coca 90 y otras ONGs más que lo mantenían, o sea, respaldaban sus viajes, económicamente, absolutamente todo. El gobierno ha logrado meter 40 ONGistas de Soros, 40 financiados durante años, y le voy diciendo algunos nombres. Carlos Romero pertenece a la ONG CEGIS, que es la ONG que se dedica a asuntos jurídicos de la tierra. Lo mismo Álvaro García Linera, Carlos Vegas, el que era presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscal, Jorge Rada, que ha sido ministro de gobierno, el propio Alejandro Almaraz, que hoy está en una falsa oposición, lo propio este personaje que se ha robado shampoos en México, en un supermercado, y lo han detenido, se llama Jorge Rada, ¿no? No me acuerdo el nombre. Entonces son 40 ONGistas de Soros que han gobernado. Yo le pregunto a la gente, ¿dónde está este gobierno indigenista? ¿Dónde está ese gobierno que vela por los derechos del campesino? Si los manejan, se ejerce una dictadura sindical total. Entonces, estos ONGistas son sus operadores. ¿Qué ha hecho Romero, por ejemplo? Romero ha sido ministro el año 2008, ha sido ministro de autonomías. Los han invitado a los cruceños como mirones de palo, pero en todo el país han instalado comunidades ficticias. La gente cree que los avasalladores son los campesinos que trasladan en hordas. No, señores, los avasalladores son Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, toda esa camada de delincuentes, de narcodelincuentes que gobiernan el país. Ellos llevan por una paga de 50 bolivianos día a la gente para que se estacione y avasalle ciertos terrenos, para que den la cara por ellos, forman una comunidad ficticia, hacen la reserva inmediatamente de la tierra en el INRA, pero esas personas han retornado a sus comunidades y no saben qué es lo que ha pasado con esa comunidad ficticia. Marianela, gracias. Voy con Ofelia. Ofelia. Voy contigo, Ofelia, sobre el tema de la posibilidad de Concipo de llevar a un juicio de responsabilidades, traición a la patria. ¿Solamente Morales? ¿Solamente Choquehuanca? ¿O según tus investigaciones, tienes más? Son muchísimos más traidores a la patria, corresponsables en primero, segundo y tercer grado. Empecemos con Lanchipa, Rodríguez Belcé, Choquehuanca, por supuesto, Evo Morales, Víctor Hugo Fernández, Héctor Arce, Saconeta, y cuántos otros más hay. Hay muchísimos otros que durante todos estos años son cómplices y que han callado, incluyendo Carlos de Mesa, que sabía muy bien este tema del Silala y del tema marítimo, por supuesto, que lo han hecho una demanda redactada por Chile para que perdamos, y no había razón alguna para presentar una demanda marítima, por ejemplo. En el caso del Silala no había razón alguna para aceptar una demanda que no corresponde en una corte que no corresponde. Y además sabemos por las investigaciones que los dos temas han sido previamente pactadas entre los dos gobiernos de Evo Morales y también el gobierno de Bachelet, Piñera, y también hay que incluir
al gobierno de Luis Arce Catacora. De hecho, Choquehuanca está vicecanciller y todos estos son cómplices. Entonces, es muy grande la lista para poder enjuiciar. Y además otros, y como decía Marianela, y además tienen sus tentáculos, ¿no es cierto?, en grandes empresas que tienen sus actividades aquí en Bolivia. O sea, estamos plagados. Antes decíamos que son agentes que vienen a trabajar desde nuestras instituciones públicas. Imagínense ustedes, hemos tenido cancilleres chilenos del 2004, cuando Carlos de Mesa, cuando Connie Sánchez, Murillo, eran de origen chileno, nacidos en Chile. Hoy, el Sebastián Michel, que es mi sobrino, y que yo lo he denunciado, que él es chileno, ¿no es cierto? Estaba de vocero del Silala diciendo de que él a un principio pensaba de que eran manantiales, pero ahora con los estudios dice que son ríos. Puros mentirosos, canallas, traidores, realmente, no hay que tener contemplación de ellos. Y la normativa, el proceso penal debería incluir que no solamente es procesarse y meterse a la cárcel, no es suficiente. Ellos tienen que devolver todo el gasto inútil. Estas demandas son millonarias y como si fuera su finca, se viajaban con sus familias a La Haya en autos último modelo, blindados, y dándose la vida de reyes cuando hay tanta pobreza en el país y tanta necesidad. Entonces, la lista es larga, Douglas. Te agradezco, te agradezco. Gracias, Ofelia. A ver, un apunte muy importante para que Concipo tome en cuenta los pasos a seguir de acá en adelante, por favor. Decía al principio del programa, mi buena amiga Marianela Montenegro, esta corte no tiene ni voz ni voto. Así como se maneja la política, se corrompe a los políticos, se corrompe a los periodistas, se corrompe a los medios de comunicación para callar este tipo de informaciones. Soros tiene el poder incluso de poner a su gente en los tribunales. Escuche lo que va a decir Marianela Montenegro sobre la incompetencia de esta corte y el por qué Concipo y Bolivia, si es que tienen los pantalones políticamente hablando, podrían demandar a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Marianela Montenegro, adelante, por favor, contigo. En este momento te escuchamos. Primero, el tema tiene que ver con lo que tú mencionas, Douglas. No tiene competencia, corresponde al derecho internacional privado. No es un conflicto entre estados. El tema emerge de un contrato de arrendamiento de las aguas del Silala. Que hayan pagado o no hayan pagado o haya caducado el derecho de cobrar lo de atrás, no tiene nada que ver con la competencia que tiene este tribunal. Es absolutamente incompetente. Primero. Segundo elemento, yo creo que todo ha sido pactado. Han puesto una demanda precisamente para poner punto final a este tema, como lo han hecho con La Haya. El primer elemento para Concipo me parece que tiene que versar sobre desenmascarar a los impostores, que va a ser muy fácil, le digo, 22 miembros en el Tribunal de Justicia tiene Soros. ¿Por qué le digo que es fácil? Porque algunos son ONGistas, miembros de la Open Society Foundation, son producto de países descuartizados, secesionados por este mismo delincuente, por este mismo ampón internacional, y que, por supuesto, la batalla internacional se tiene que librar en Estrasburgo y se tiene que plantear a ese tribunal. Si bien también hay que plantear en la ONU, aunque sabemos que la ONU está plagada de soristas, lo mismo que la OEA, gran muestra que tenemos con Almagro, con Pedro Abrao, con todos esos delincuentes que han venido a mirar las elecciones, cuando en realidad nos han empujado a otro nuevo fraude, sabiendo que el software y todo estaba mal hecho. Entonces, 5 minutos para el final. Hay que manejarse a nivel internacional en esas dos instancias, según mi criterio.
En segundo lugar, desenmascararlos a los 22 miembros, que no son nada más que unos mafiosos, vendepatrias en sus países, por otro lado. En Bolivia, lamento decirles que este gobierno, que este régimen que ha entrado con fraude, con el respaldo de las organizaciones de Soros, que son Parlasur, los veedores, la OEA, la ONU, todos los tentáculos están metidos acá. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, primero, ¿a quién te quejas? A un tribunal constitucional que está totalmente manipulado, a un tribunal de justicia que está plagado de narcos, de corruptos, de gente que ha llegado con trampas. El fiscal general del Estado ha manipulado sus procesos donde él estaba acusado penalmente. ¿Para qué? Para hacerse nombrar, para hacer trampas en los exámenes. Habían otras personas, el doctor Constantino Coca, por ejemplo, dio el mejor examen, él debía ser fiscal general del Estado, pero no. Entonces, ¿a quién nos vamos a quejar aquí? El decir vamos a ir a un proceso electoral es un exabrupto. ¿Quién es el árbitro de los procesos electorales? Los delincuentes que han manipulado el padrón, los delincuentes que han manipulado el software, los delincuentes que compran los sistemas de recuento y no los utilizan, los delincuentes que administran todo esto y hacen trampa. No, señores. Acá lo único que debemos hacer los bolivianos es sacar a este narcogobierno y es el único lugar, son las calles, no hay otro. Vamos Muy a mandar bien. a Gracias, Marianela. Marianela, te agradezco. Gracias, muy, muy gentil. Yo sé que el tema es apasionante y que da para otro capítulo más. Sin embargo, creo que Comcipo tiene mayores luces en este momento. Un minuto, señora Roxana Gras. La tarea va a ser difícil, definitivamente, pero le voy a hacer una pregunta difícil. Así como hay políticos a los que hay que juzgar, yo sé que las personas pasan y las instituciones quedan. ¿Estarían dispuestos ustedes incluso a revisar las anteriores directivas de Comcipo? ¿Revisar de qué, Douglas? Los convenios que hayan tenido con los políticos acerca del tema Silala. Bueno, nosotros ya estamos revisando toda la información necesaria. Ya hemos tenido una primera reunión con los juristas de acá de Potosí, con la universidad. A partir de eso vamos a tener una segunda reunión el 14. Pero también es importante hacer conocer que no solamente tiene que ser Comcipo, sino tiene que ser un grupo multidisciplinario y también tienen que estar inmiscuidos muchas instituciones más, como la universidad, el Colegio de Profesionales, abogados y todo eso. Claro que se va. Claro, a la cabeza de Comcipo y además nosotros siempre tomando la batuta como tiene que ser, ¿no? Perfecto. ¿Y estarían dispuestos entonces a investigar también a las anteriores directivas de Comcipo? Le muestro el rostro de Celestino Condori, por ejemplo. Y eso también hay que aclarar, Douglas. No quieren meter el dedo a la boca estos delincuentes o su gobierno de Evo Morales. Lo que se ha hecho es defender nuestra soberanía. Por eso es que no se ha aceptado esos montos de dinero, porque el aceptar era entregar ya el 50% a ellos y el 50% decir que es nuestro. Los manantiales de Silala son 100% bolivianos. Por tanto, este sinvergüenza de Evo Morales no nos va a confundir con lo que está queriendo mencionar y Bolivia entera tiene que saber, 100% de las aguas es boliviana y por tanto no queríamos nosotros venderlas esas aguas, cosa que lo ha hecho el gobierno de Evo Morales y todo su entorno. Ellos son los traidores sinvergüenzas. Yo quisiera responderle a Douglas. Douglas se peca por acción y también se peca por omisión. O sea que el fardo que lleva en la espalda Roxana Gras es grande y espero que no hayan omisiones criminales traidoras como han habido en los anteriores comités cívicos. Muy bien. Termino este programa con una frase que me encanta. Ni una sola gota de las aguas del Silala le corresponde a Chile. Lo decimos desde Potosí, Bolivia. Aprobado.